Bueno, este video salió como idea, como respuesta a una inquietud de colegas y estudiantes avanzados del profesorado de matemática de La Rioja, a partir de la cual pensamos en un disparador que nos permitiera pensar y compartir juntos algunas ideas sobre el trabajo de la enseñanza de la matemática en estas condiciones tan particulares que nos toca vivir, como es la pandemia en el 2020. Y pensé mucho cómo encarar aquí este rato de ideas y decidí retomar como algunos puntos básicos que todos sabemos que tendrían que darse en la enseñanza y en el aprendizaje de la matemática, y también sabemos que no hay respuestas o modelos como para seguir. Entonces, el plan para la presentación que aquí voy a hacer es poner en discusión algunos puntos y a partir de ellos luego abrir el diálogo entre nosotros. Ahí vamos. A ver, ahí está. Bueno, entonces presentamos algunas consideraciones para la enseñanza de la matemática en la virtualidad. Y la organización que me pareció interesante proponer es retomar algunos acuerdos sobre la enseñanza de la matemática que están instalados o que están siendo consensuados desde distintas perspectivas de la educación matemática, más allá del contexto de virtualidad. Y también me interesó proponer un paralelo entre algunas cosas que uno hace en la presencialidad, en la normalidad, uno podría decir anterior, en la virtualidad completa, es decir, en cursos de matemática o de enseñanza de didáctica de la matemática o de matemática completamente virtuales, en estos híbridos que combinan la presencialidad con la virtualidad, lo que uno denominaría el blended learning, y la situación actual de excepcionalidad sobre la que quiero marcar diferencias con la virtualidad o con la presencialidad más la virtualidad. Y para poder hacer ese paralelo, elegí algunos ejes. Ejes que tienen que ver, como ahora les voy a contar, con la tarea usual del profesor. Ahí voy. Si uno tuviera que sintetizar en dos viñetas acuerdos que hay vigentes sobre la enseñanza de la matemática, uno podría decir que más allá del enfoque teórico que proponga en su clase, todos más o menos coincidiríamos en esto, que el trabajo del alumno se aproxima al del matemático, en tanto los saberes van a ser distantes y muy diferentes, pero el tipo de trabajo, el saber hacer, lo que uno llamaría el quehacer matemático, podrían ser cercanos, podrían tener que ver. Así como el matemático explora, conjetura, argumenta, comunica, el estudiante en una clase de matemática podría hacer una actividad de este estilo. Y a su vez, si uno tuviera que imaginar el aula de clase entendida en un sentido amplio justamente hoy en día, tendríamos que tener, o uno promueve que tener un estudiante activo, activo en el sentido de tomar decisiones, no activo de un hacer por hacer o de seguir instrucciones que alguien le da. Y entonces, estas dos cosas está bueno no olvidarlas en este momento en el que estamos arrancando con esta charla y sostenerla a lo largo de la misma, que son cosas que la educación matemática ya nos ha mostrado, como por ejemplo que el alumno no aprende cuando escucha. Es decir, si la clase de tipo tradicional, donde un docente expone algo y el estudiante escucha, fuera efectiva para que el alumno para que el alumno aprenda, no tendríamos los problemas de aprendizaje de la matemática que tenemos hoy en día. El alumno no aprende cuando escucha, el alumno no aprende cuando repite mecánicamente algoritmos. Esto vamos a tenerlo presente. Y con el mismo sentido, no tiene sentido que siga indicaciones. Es decir, el tomar decisiones, que es lo que lo pone en un rol activo en la clase, son decisiones que él tiene que poder elegir de cómo resolver algo, de cómo encarar una cierta actividad, sea problema, sea ejercicio o lo que uno le proponga. No las indicaciones que el docente da,
Vamos a volver sobre esto un rato más tarde. Para presentar el paralelo, yo quise retomar el tipo de trabajo que hace el profesor, que se basa en general en un posicionamiento que cada sujeto tiene y que vale que sean diferentes respecto de la matemática como ciencia, como campo de estudio, sobre cómo aprende el estudiante, sobre cómo se debería enseñar. Y a partir de ese posicionamiento, el profesor programa un curso, diseña su programa del curso, programa la enseñanza, curso, unidad, tema, lo que quiera. O sea, programa cómo va a diseñar esa enseñanza para el contexto que tiene formación de profesores, tiene formación de ingenieros, da clase en secundaria en ruralidad, da clase de secundaria en una institución que tiene tecnología, en una institución que no tiene luz, o sea, según el contexto se pone objetivos, diseña los tiempos de aprendizaje y de enseñanza, el sistema de evaluación define la modalidad de enseñanza, es decir, todo el paquete de decisiones que toma un profesor cuando planifica qué es lo que va a hacer en un curso de matemática, en una unidad o en un tema. Ese marco global o macro de la materia da lugar a que luego planifique clases, en las que también define tareas, tiempos, interacciones, estrategias didácticas, objetivos, qué rol va a tener el alumno, si va a trabajar en grupo individualmente, si en algún momento el docente va a exponer, diseña las interacciones, selecciona y habilita el uso de recursos, define la evaluación. Bueno, yo decidí tomar como ejes para este paralelo que quiero que aquí presentemos y discutamos el contexto, que me parece que es un elemento que en estas circunstancias se vio tremendamente modificado, y como los elementos que son constitutivos de clases de matemática. Y pensé en clases porque para muchos de nosotros, cuando surgió esto del aislamiento, estábamos dando clase o empezando a dar clase, y entonces no tuvimos la ocasión de diseñar completo un curso, una unidad o un tema, y tuvimos que salir al ruedo pensando como mucho más localmente, pensando en clases. Y sobre eso también quiero hacer un comentario que va a venir un poco más tarde, de cuál es el riesgo que tiene esa planificación tan localizada, tan clase a clase. Voy a ir presentando los ejes en esta primera columna, y entonces voy a ir mencionando algunas cosas de estas 4 modalidades: la presencialidad, la virtualidad completa, el híbrido entre parte presencial y parte virtual, y la situación de excepcionalidad que nos toca vivir este año. Si uno pensara en el contexto usual en la presencialidad es nuestro salón de clases con lo que tengamos ahí, o sea, con los recursos que ese salón tenga. En algunos lugares habrá computadora, en otros no, en algunos habrá libros, menos libros, más viejos. Digo, tenemos lo que usualmente, con lo que contamos usualmente. Y docentes y estudiantes saben y deciden que van a tener ese espacio como espacio de encuentro para el trabajo compartido. En la extrema virtualidad, es decir, en la virtualidad pura, el lugar de encuentro es el aula virtual. Y ahí, tanto estudiantes como docentes deciden o asistir a un curso virtual o ofrecer un curso virtual, sabiendo que cuentan con los recursos básicos, con conectividad, con internet, con equipos, con aparatos para grabar, escuchar. Bueno, la decisión también es compartida. El docente ofrece un curso virtual, el estudiante decide tomar un curso virtual. Y una decisión que se pauta y que pautará en general el profesor, a veces en conjunto con los estudiantes, según justamente cómo sean sus recursos, es hasta qué punto va a haber espacios de trabajo sincrónico o asincrónico, es decir, en simultáneo, en vivo, aunque a la distancia, profesor con los estudiantes, o asincrónico, es decir, sin que el tiempo sea una variable para considerar. El profesor graba, sube sus materiales, el estudiante los recupera cuando puede. En la combinación presencialidad más virtualidad,
uno combina el salón de clases o el espacio que tenga de encuentro con algún recurso virtual, que puede ser un aula virtual, puede ser el uso de estas aplicaciones como Telegram o WhatsApp o algún otro dispositivo que genere una vía de comunicación en la virtualidad. Estudiantes y docentes tienen que contar con esa mínima conectividad y equipos para la parte virtual de esta combinación híbrida. Y también sería una decisión, son los típicos cursos semipresenciales. A veces tengo encuentros presenciales iniciales, luego viene un trabajo en la virtualidad, utilizando, por ejemplo, un aula virtual, y algún encuentro presencial de cierre, o hay encuentros presenciales intermedios, es decir, hay una, mm, hay una elección del uso de la presencialidad y de la virtualidad que permite definir cómo va a ser el curso, en qué momentos se va a dar la presencialidad y para qué tipo de tareas, y en qué momento la virtualidad, y cómo se va a jugar la virtualidad, si sincrónico o asincrónico. La excepcionalidad de este año nos puso en un contexto absolutamente diferente de todos los anteriores. Primero, la enseñanza de la matemática se metió en las casas de los profesores y el aprendizaje se metió en la casa de los alumnos. O sea, nos invade la enseñanza y el aprendizaje. Y ahí, según con quién uno esté conversando, tiene o no tiene aula virtual, dispone o no dispone de WhatsApp, dispone o no dispone de Telegram y de los recursos que uno quiera. Es decir, la excepcionalidad nos genera un entorno totalmente dispar y donde esto vino impuesto. Yo entiendo que es una imposición por nuestro bien, o sea, no es que esté discutiendo ni queriendo someter a discusión la decisión de la cuarentena, solo estoy tratando de describir qué distinto es el caso de pensar cómo voy a enseñar matemática en la virtualidad en este contexto de excepcionalidad. Profesores, docentes y estudiantes, ¿tienen o no tienen conectividad? ¿Disponen o no disponen de equipos? ¿Pueden en sus casas tener un tiempo para decir, grabo algo y lo subo? ¿O no tienen ni siquiera las condiciones de la vida familiar no les permite tener las condiciones o para trabajar, porque son docentes en esta situación de excepcionalidad, o para estudiar, si acaso son alumnos? Y también está, por supuesto, la discusión de lo sincrónico o lo asincrónico. ¿Tienen todos los alumnos la posibilidad de un encuentro a un mismo horario para encontrarse con el profesor, para tener un trabajo sincrónico? Descontando que todos los estudiantes tengan conectividad, que tengan los equipos y que sea factible, docentes y cada grupo, ¿pueden o no pueden? Tenemos todas las respuestas que se les ocurran cuando miramos al mapa de nuestro país. Hay quienes sí pueden hacer este tipo de cosas y hay quienes no. Hay quienes tienen estudiantes que podrían encontrarse en un tiempo sincrónico, todos menos uno. Y entonces uno dice, ¿y qué hago en esta situación en la que se impuso la virtualidad? ¿Dejo a ese estudiante afuera o no lo dejo? Y la respuesta se la tiene que dar el profe. Digo, esto empieza a marcar cómo el contexto es tan extremadamente diferente en estos cuatro casos, y entonces hace que el profe que tiene que trabajar en uno o en otro tenga que tomar decisiones muy distintas. Si tomamos el eje de los recursos, en la presencialidad en general tenemos pizarrón y tiza, eso en general lo tenemos. A veces tenemos calculadora, a veces no, a veces computadora, a veces celular, a veces tenemos libros, bueno, lo que ya sabemos. En la virtualidad, cuando el curso es completamente virtual, en general se cuenta con muchos recursos, se cuenta con todo lo que Internet ofrece, videos, capacidad para ver, para grabar videos, foros, wikis, distintos tipos de software, a veces gratuitos, bueno, los gratuitos los encontramos, digo, a veces no gratuitos, digo, como fue una decisión el trabajo en la virtualidad, en general estos recursos están. En la presencialidad y en la virtualidad solemos tener de estas dos cosas que acabo de mencionar algunas, lo que tenga en la virtualidad y algunas de las cosas lo que tenga en la presencialidad y algunas de las cosas que detallé en la virtualidad, aunque a veces se reduce mucho
y la virtualidad a veces se reduce solamente al celular. Y entonces uno maneja un híbrido entre presencialidad y virtualidad, donde la virtualidad está circunscripta al uso del celular, tal vez con pocos datos, tal vez solamente con Telegram. Telegram permite mandar y recibir videos, mandar y recibir audios, armar grupos de trabajo, mandar fotos. Bueno, ahí el docente decide qué hacen en la virtualidad, como mencionaba recién, y en la excepcionalidad, en general, desconocemos. Es lo que haya, y entonces un primer punto que el profe que ahora está trabajando en la excepcionalidad seguramente ya lo hizo, es indagar con qué cuenta, indagar con qué recursos cuenta tanto él, que eso es fácil, como su grupo de estudiantes o sus distintos grupos de estudiantes, lo que suma todavía una complejidad mayor, porque puede ser que con un grupo pueda usar, no sé, Telegram y que con otro grupo no, y entonces tiene que pensar cómo organizo la enseñanza para este grupo que sí, con el que sí puedo usar Telegram y con este otro grupo con quien no. Si miramos los objetivos, en los tres primeros casos, presencial, virtual y el híbrido, uno diría, bueno, en algún momento quiero plantear algún objetivo cognitivamente exigente y lo juego en la clase sabiendo que eso me va a dar mucho trabajo porque me va a tocar pensar cómo logro que mis estudiantes adquieran o logren desarrollar ese objetivo. En la situación actual que tenemos, aparece un tipo de objetivo más de tipo de acompañamiento, el no perder a los alumnos, en acompañarlos en este tiempo de incertidumbre, de miedo, de temores, o sea, aparece como un objetivo más de índole social que matemático. Y entonces, en alguna medida, algunas de las propuestas que se están llevando a cabo por profes de matemática, que están siendo llevadas a cabo por profes de matemática en estas circunstancias, han virado a plantear ese rol social. O sea, llevado como al extremo de te acompaño en estas circunstancias, te ayudo con lo que puedo, estamos juntos en este tiempo. Algunos mantuvieron sus objetivos de matemática, eh, más o menos parecidos a los que tenía, y otros han combinado este objetivo o este rol más de tipo social con algún objetivo de matemática más o menos exigente. Y bueno, uno diría, si tenés la posibilidad de plantear algo de la enseñanza de la matemática en este híbrido, claramente, como vamos a ver, la cantidad de cuestiones que se abordan tanto en contenidos como en saber hacer es radicalmente menor en estas condiciones, pero uno diría, bueno, podría ser radicalmente menor, pero podría uno no resignar alguna cosa que sea valiosa para el aprendizaje de los alumnos. Respecto de las estrategias didácticas, en la presencialidad el profesor combina y elige distintas consignas que permitan el trabajo en grupo, distintas interacciones entre los alumnos, presenta consignas para que los estudiantes expongan alguna cosa, expone el profesor, da consignas de tipo intramatemáticas, extramatemáticas, juegos, es decir, trabajo con material concreto. Hay como una variedad ahí que en general se ve en las clases de matemática. Hay tareas domiciliarias, hay búsquedas de información. En el mundo completamente virtual, el profesor primeramente planifica lo sincrónico y lo asincrónico, es decir, si va a haber algún momento de trabajo simultáneo, lo tiene planificado. Y entonces, respecto de las estrategias didácticas, en general pueden darse las mismas. Puede planificarse el trabajo en grupos, pueden planificarse las interacciones entre los estudiantes, pueden planificarse las exposiciones que los estudiantes hagan al conjunto de compañeros o al profesor, puede planificarse la exposición del profesor, sea sincrónica o asincrónica, pueden diseñarse consignas intramatemática, extramatemática, juego, bueno, esto que está punteado en la columna de la presencialidad, se puede dar en la virtualidad con la planificación del docente. Puede cambiar el tipo de interacción.
Es decir, no necesariamente tengo una interacción en vivo donde puedo estar viendo lo que están haciendo los estudiantes o ellos hablar en simultáneo, salvo que esté planificado y que uno tenga los recursos para hacerlo. En el híbrido tenemos el híbrido, es decir, hay que combinar este tipo de cosas, pero se planifica de antemano, es decir, uno planifica qué voy a hacer en los momentos sincrónicos, qué voy a hacer en los momentos asincrónicos, si es que tengo la posibilidad de tener lo sincrónico, qué voy a hacer en lo presencial y cómo lo intercalo, cómo se intercala lo presencial y lo virtual. En la excepcionalidad de nuestra pandemia, al inicio no pudimos planificar nada. O sea, tuvimos que salir a pensar qué hago para mi clase de mañana hoy. O sea, de un día para el día siguiente. Eso en algunas instituciones está cambiando en cuanto las autoridades pueden decirle al grupo de profes que van a contar con una cierta cantidad de semanas seguras en la virtualidad o que se puede garantizar una cierta cantidad de tiempo seguro en la presencialidad, aunque no se sepa cuándo. Doy un ejemplo. Si uno supiera, por ejemplo, el caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento, hasta hace un tiempo nos dijeron, diseñen 8 semanas en la virtualidad, garantizamos 6 semanas en la presencialidad, no sé cuándo, tal vez sean en octubre, noviembre, septiembre, agosto. Bueno, ese marco de conocer cómo va a ser el tiempo de trabajo en la virtualidad y presencialidad, permite sí empezar a diseñar de una manera diferente. ¿Cómo se da el seguimiento del alumno? En las clases comunes los vemos, los escuchamos, vemos las caras, miramos las carpetas, nos llaman para hacernos una pregunta y estamos viendo las carpetas, preguntamos, es decir, tenemos muchos recursos para saber cómo están nuestros estudiantes. En la virtualidad se usan otro tipo de registros para conocer el seguimiento del alumno. Hay algunas planillas que uno tendría que seguir porque si no pierde el rastro de quién es el que participó, no participó, entró al aula. Entrar al aula, cuando uno tiene un aula virtual, en general la misma aula da la información de quién entró, quién descargó, pero eso claramente no basta. O sea, yo puedo entrar al aula, estar todo el día conectada en el aula y no leer nada, o descargarme las cosas y no leerlas, o saber que hay un video y no verlo. Entonces uno ahí piensa cómo pregunto, cómo diseño encuestas, cómo genero foros. En el híbrido uno combina estas cosas, depende de cómo es la proporción entre lo presencial y lo virtual y en qué momento se da. En la excepcionalidad estamos en un problema que es difícil y ahí cada profesor también salió a jugar como pudo el seguimiento de sus alumnos. En algunos casos, los profes arrancaron las clases sin haber conocido antes a sus alumnos, en otros habían empezado las clases y el aislamiento devino cuando ya se conocían, entonces ahí fue más fácil tener ese seguimiento. Hubo distintos recursos, hay distintos recursos. En el caso del nivel universitario, en la medida en la que yo conozco, hemos perdido bastantes estudiantes a causa de esta situación. Creo yo que cuanto más grandes son los estudiantes, más complejos son sus entornos, sus contextos, o tienen familias de edad avanzada o que son factor de riesgo que tienen que atender, o chicos chiquitos, y entonces toda esta combinación no les es factible de ser realizada. El rol del alumno, como dijimos, tendría que ser activo y tomando decisiones. En la virtualidad esto no debería perderse. En un curso diseñado completamente virtual, esto hay que garantizarlo. En la combinación lo mismo y en la excepcionalidad, acá uno dice, tratemos de que no se pierda. Tratemos de que, aunque uno haga cosas más chiquitas, aunque sean de acompañamiento, no perder este rol de los estudiantes de activo y tomar decisiones. Con las interacciones entre sujetos, alumnos entre sí, alumnos con el docente, bueno, en la presencialidad uno puede jugar con todos y en la virtualidad igual, y se suma la figura del tutor, con quien también la persona que aprende tendría que interactuar, y bueno, por supuesto el docente porque es su
su colega con el que está trabajando. En la combinación presencialidad más virtualidad tengo todas las de la presencialidad más las de virtualidad, y en la excepcionalidad uno trataría de no quedar uno a uno, es decir, uno trataría de pensar cómo puedo hacer para que los estudiantes interactúen entre sí, o sea, no perder la parte de la riqueza que da las interacciones entre pares. Si uno se maneja por un celular con un uno a uno con los estudiantes, uno está así como en una situación radial. Yo lo que digo es, por ahí dar una tarea, dejar que los estudiantes trabajen en grupo o por un grupo de WhatsApp privado y después que alguno sea el vocero o que participen en un grupo colectivo. O sea, trataría de que en la excepcionalidad no nos quedemos sin la posibilidad de que los estudiantes interactúen entre sí. La evaluación pone un tema escabroso en todo este asunto y más que nada cuando se vincula con la acreditación. En la presencialidad uno jugaba distintas modalidades, o sea, la acreditación es lo que acá yo creo que pone un tema extremadamente delicado y sobre lo que por suerte hay como una cierta demora en la toma de decisiones sobre eso, cosa que me parece bien para que uno se vaya acostumbrando, ¿no? En la columna de la excepcionalidad. Presencialidad y virtualidad se pueden tener muchas cosas en común. En ambas puede haber entregas individuales o grupales, se pueden pautar los tiempos de entrega. En la virtualidad, que por ahí es lo que vale la pena detallar, puede el docente querer evaluar las intervenciones en los foros, el trabajo en las wikis, en documentos colaborativos que conservan el rastro de los aportes de cada uno de los alumnos, cuestionarios online, orales sincrónicos, es decir, ahora se están empezando a pensar para la excepcionalidad, incluso hablo en tomar finales que sean, bueno, te doy algo escrito, te lo doy a tal hora y una hora más tarde nos encontramos y discutimos sobre eso, vos me pasás una foto o compartís pantalla con tu resolución en una foto y podemos hablar de eso en los casos en los que los recursos así lo permitan. Como vemos, estos ejes que elegí para contar este paralelo entre estas 4 modalidades, incluyendo la excepcionalidad como una modalidad, muestran que la virtualidad y la excepcionalidad son bien distintas. O sea, cuando uno dice, en Argentina se está dando clase, se está enseñando matemática en la virtualidad, yo diría, se está enseñando clase en una situación de excepcionalidad a través de recursos virtuales. No es exactamente, no pensamos clases virtuales para la excepcionalidad, entonces tienen cosas muy distintas. Em, en el caso cuando uno gesta un curso completamente virtual, claramente no tendría que perder el posicionamiento inicial sobre cómo tendría que ser la enseñanza de la matemática, cuál es el rol del alumno, cómo tienen que ser las tareas, consignas que uno les ofrece a los estudiantes. Y en el caso de la excepcionalidad, va en negrita si fuera posible, sería algo que de este posicionamiento se conserve. O sea, tratar de hacer el esfuerzo por no perder todo lo que ese posicionamiento, todo lo que uno comparte con ese posicionamiento inicial. Y ahora en un momento voy a contar algunos riesgos que esto puede traer. Un punteo súper rápido de características en la virtualidad y en la presencial, en la virtualidad para el docente y para el alumno. Demanda muchísimo trabajo de diseño el trabajo en la virtualidad, sea que estamos en tiempos de excepcionalidad o en la virtualidad pura, de todo, de lo que le escribo a mis alumnos, de lo que les voy a grabar, de subir si acaso uno utiliza un aula virtual, de poner la estética, de habilitar espacios, de pensar cómo van a ser las interacciones, seguirlas, seguir cómo viene el diálogo entre los alumnos, entre sí y cada sujeto consigo mismo. Hay que saber quiénes están participando, qué pasa con los que no, contactar a los que no. Tenemos mucha tarea de corrección. Esto a los profes que han estado saliendo al ruedo en la excepcionalidad lo han vivido, han visto multiplicado por un número muy grande el tiempo de trabajo que le dedicaban a planificar sus clases y a las correcciones.
tenemos nosotros todo el problema con los símbolos. ¿Cómo hago para o escribir algo en símbolos o permitir que los alumnos me devuelvan cosas en símbolos? Es difícil a veces preguntar para ver comprensión. O sea, ¿cómo le hago la pregunta? Si la juego por escrito, si la hago oral, en qué momento la pesca el estudiante. Para el alumno también lo pone en un lugar de aprender a organizar sus tiempos, demanda mucho trabajo más de los que a veces se estima, a veces se subestiman los cursos que son virtuales pensando que uno deja todo para el último momento y va a poder remontar. Es difícil de preguntar cuando es asincrónico, esa es una dificultad que tiene el mundo virtual, pero tiene como una ventaja, que es que uno puede ver más de una vez, por ejemplo, un video, si algo le resultó rápido o se perdió algo, lo pone de nuevo y lo puede ver más de una vez, pero conste que siempre escucha lo mismo. Y entonces, ahí donde tal vez uno le hubiera hecho una pregunta al profe para decirle, ¿me lo podés decir de otra manera porque no te entendí? No es fácil de hacerlo en el momento. Y entonces hay que jugar con estas preguntas en el mundo de lo asincrónico. Es muy expuesto el trabajo en la virtualidad para los estudiantes, a veces no se animan a intervenir en un foro o a hacer preguntas y a veces lo dicen que como que no sabían manejarse en este contexto de la virtualidad y el problema de los símbolos, que es un problema conjunto. Un punteo de ideas para el trabajo en la virtualidad y en la excepcionalidad. Em, Hay que pensar que lo que estamos haciendo, sea un curso completo o lo que estamos ahora teniendo que hacer para la excepcionalidad, está en función de nuestros alumnos. Es decir, tenemos que permitirnos modificar, no generar una planificación completamente rígida que sea como si fuera independiente de los alumnos que tengo. Hay diseños de cursos virtuales que se conciben cerrados, es decir, están todas las clases pensadas, todas las clases subidas a un aula virtual y uno semanalmente va habilitando las clases y es como si hubiera un paquete independiente de los alumnos que cualquier persona que venga y curse va a aprender eso que nosotros estamos diciendo que estaría bueno aprender. Tratemos de que eso no ocurra. Tratemos de ir viendo cómo va funcionando nuestra propuesta para generar la propuesta siguiente, considerando las respuestas de nuestros estudiantes. No olvidemos la parte oral en el mundo de la virtualidad. Hay aulas virtuales que se ven completamente escritas o como un espacio para subir archivos y que los estudiantes tengan que leer. No es fácil la comprensión de matemática a partir de la lectura de textos de matemática, ni al nivel superior, ni hablar en los niveles más bajos. Entonces, consideremos incluir audio, solo audio, como si fuera un audio de WhatsApp, que se puede mandar por WhatsApp, se puede mandar por Telegram, se puede subir, se puede mandar por mail como un archivo de audio, aunque no sea un video donde uno mira a los estudiantes a la cámara y es como que te estoy hablando a vos que estás del otro lado, eso acerca, o sea, acerca y permite mantener el vínculo con nuestros estudiantes. Planificar desde lo más extenso que podamos, que sepamos que tenemos en la virtualidad, sabemos que vamos a estar, no sé, hasta 4 semanas en la virtualidad, bueno, tratemos de planificar desde ahí, pongamos una meta para el final de esos 4 semanas o el tiempo que tengamos y tratemos con las clases de ir aproximándonos a esa meta. Esto genera una diferencia respecto de planificar clase a clase. Clase a clase, que es lo que nos pasó al inicio de la cuarentena, ¿eh? Al inicio salimos a planificar clase a clase. Yo lo que digo es, cuando es posible y sabemos que hay un tiempo que vamos a tener en la virtualidad, diseñemos eso completo. Diseñemos, bueno, en esta semana vamos a hacer tales cosas, ponemos una meta para el final de este tiempo y luego vamos jugando lo que hacemos en las clases con el condicionante de estar abiertos a poder modificar. ¿Cuál es la diferencia? Clase a clase yo puedo enlazar cómodamente, o sea, yo puedo dar una clase y la enlazo con la que viene y me hago una cadena con eslabones que me lleva a algún lado. No sé justo a dónde, pero conecto, o sea, tengo clases que tienen un hilo, pero no sé a dónde voy.
el pensar desde lo más extenso me pone como una meta hacia la que estoy tratando de llegar. La diferencia pasa por ahí. Con una es como, yo armé mi cadena en medio del mar, remé, los hice avanzar a los estudiantes, pero no puse como una meta o un hito hacia el que me estoy dirigiendo. La otra planificación, la que tiene el hito o esa meta o ese norte hacia el que me dirijo, anticipa como un voy a intentar recorrer, aunque por ahí después falle y uno tenga que cambiar. La idea de pensar por semana está buena, te da flexibilidad a si tengo dos encuentros, si tengo dos encuentros por semana, pienso un trabajo por semana, no pienso algo para el jueves, pienso para la semana. No abrumar ni con lo que hay que ver de video, ni de entregar, no abrumar a los alumnos, sino abrumarnos nosotros. Pensar en hacer devoluciones con audio y o con video, o sea, no solamente devoluciones escritas, eso no solo ahorra un montón de tiempo, sino que acerca y permite un discurso un poco más coloquial, más cercano a lo que estaríamos haciendo en una clase, y nos toca, así como con bastante detalle, planificar cómo queremos hacer que los estudiantes interactúen entre sí. Bueno, esto ya lo dije, de planificar desde lo más abarcador hacia la clase. No intentemos como profes leer tutoriales de cada cosa porque moriremos en el intento. Tutorial del soft de tal cosa, de la forma, que esta, que la otra, nada. O sea, el que nos da una mano diciéndonos usa Hit, si usa Zoom, usa esto, usa Telegram, bueno, pedimos ayuda y salimos con eso. No nos daría la vida para la opcionalidad. En la virtualidad el que lo planifica es diferente. Hay que pensar en momentos para distender, tener cortes, tener recreos donde uno da como algo un poco más relajado, no es esto la intensidad del aprendizaje de la matemática sostenido constantemente, menos en esta situación de pandemia. Podemos pensar, plantear algún trabajo integrando con otra área, eso bajaría el de requerimientos de las dos. Hay que pensar cómo van a ser usados los foros, para qué pregunta o qué asunto les voy a poner para discutir foros, y yo suelo decir que la gracia de los foros es que sean un espacio para aprender, sacando los foros que son de distensión, ¿no? O sea, hay foros que están buenos como recreos o como cortes, un foro que, bueno, vamos, nos encontramos en el bar y charlamos un poco, o un foro de una presentación. Pero los foros que son de aprendizaje, hay que pensar muy bien cuál es la pregunta o el disparador que uno pone y cómo lo va a gestionar. Y la evaluación sin estar tremendamente atado a decir cómo hago para ver que no se equivoquen. O sea, no el problema no está por ahí, el problema no va a pasar por ahí, el problema va a pasar por cómo voy a hacer para saber el trabajo que hicieron los estudiantes ante un asunto cognitivamente existente que es plantearles. Quiero mencionar muy rapidito un paralelo entre cuestiones sincrónicas y asincrónicas, porque eso es algo que también en algunos contextos se puede dar en la virtualidad y en la excepcionalidad. Para saber cómo va el avance en los aprendizajes de los estudiantes, en clase haríamos preguntas, leemos las caras, o sea, les vemos las caras, leemos sus silencios y nos llevamos información de ahí. En lo asincrónico tenemos que recurrir a mail, encuestas, WhatsApp, Telegram. Las dudas en lo sincrónico podríamos pensar en llegar al momento del encuentro en vivo, ya sabiendo cuáles son las dudas que tienen y entonces habiendo diseñado cómo atenderlas. ¿Se dan cuenta, no? O sea, tendría que antes del momento del encuentro haber preguntado cuáles son las dudas y entonces como profe ya tengo algo diseñado y los estudiantes saben también que van a tener ahí un tiempo para el trabajo con ellas. En lo asincrónico tenemos que recurrir a utilizar un foro, mail, WhatsApp, Telegram o alguno de estos recursos. El trabajo en grupo en lo sincrónico. Podemos dejar una tarea para ser resuelta en grupo, cortar la comunicación sincrónica, poner un tiempo para la reconexión y volver a conectar. En lo asincrónico, para el trabajo en grupo, tenemos que manejarnos o con documentos colaborativos como los del Drive, o por mail, que cada uno a su tiempo se organice para trabajar, o WhatsApp. Las devoluciones, lo mismo que las dudas, en vivo o previo al encuentro también puedo o grabar algo y hacérselos ver, y entonces en el momento del encuentro conversamos sobre eso. Y en lo asincrónico decido si hago una devolución por escrito, por audio o en un video. Para explicar también, en el tiempo real podemos compartir una pantalla, lo que al profe le obliga a tener hecho de antemano, escritos a mano, Word, Power. La gracia sería también que
no aparezca todo escrito. La analogía es, uno entra a una clase y no tiene en el pizarrón escrito todo lo que todo lo que se va a llevar de esa clase. El profesor va como escribiendo en vivo ahí, entonces ahí con las animaciones del Power, por ejemplo, uno puede simular esa situación. En lo asincrónico, uno usa videos propios o ajenos y textos para evaluar, entregar consignas, hay que dar un tiempo, encontrarse luego en vivo, lo que hablaba hace un rato con el ejemplo que les decía de formas, por ejemplo, para tomar un final. En lo asincrónico hay que ver trabajos entregados, participaciones en foros o en wikis, y hay que dejar pautadas las condiciones de regularidad y acreditación. Mi sugerencia sería explicada en vivo si tengo la posibilidad, pero también dejarlas por escrito. Y en el asincrónico, explicada oralmente seguro, sea en video o en audio, y también dejada por escrito, cosa que tenga uno la posibilidad de volver a leer si acaso lo necesita. Algunas alertas para la virtualidad y la excepcionalidad. No creer que ver a alguien exponiendo un video es haber tenido una clase virtual. Digo, tenemos clase por la tele que se están haciendo, o sea, sentar a un alumno a ver esa clase no es que ya tuvo la clase. El profe diseña una clase en la que eventualmente lo hace ir a ver un video propio, un video de YouTube, la clase que pasan por la tele. Pero la clase virtual no es eso, no es mis alumnos sentados mirando o la tele o un video mío o un video de YouTube. Tiene un hilo conductor, en algún momento le cuento lo que pretendo que aprenda en esa clase, le digo que para eso lo mando a ver un video o lo mando a leer algo. Y del mismo modo, dar algo para leer no es tampoco dar una clase virtual. Es decir, tengo que enseñar, no sé, función lineal, les escribo todo el texto de función lineal, se los mando a leer o se los mando a ver y ya di la clase. No es así el tipo de clases que uno pretende dar en la virtualidad. Y bueno, en la excepcionalidad es otro asunto, uno hace lo que puede, pero digo, está bueno pensar que eso no sería una clase en la virtualidad, que habría que pensar cómo me comunico con el alumno, cómo diseño las interacciones, cómo le cuento cuál es el plan para hoy, cuáles son las consignas de trabajo que le doy, aunque en algún momento lo mande, ver un video, leer un escrito, tengo que diseñar qué cosas le doy a hacer para que pueda tomar decisiones y para que su trabajo pueda aproximarse al rico en matemático. Hay un alto riesgo que para mí tiene el mundo de lo virtual, y es que provoca un regreso al conductismo a veces soslayado por las nuevas tecnologías. En este sentido, en el sentido de le escribo todo o me grabo, le doy para leer o para ver y con eso ya el alumno tiene que estar aprendiendo. Ese es el modelo tradicional que hoy al inicio de la charla decía que uno ya sabe que no, o sea, ya sabe que eso no funciona. Acá eso queda a veces en alguna medida oculto por la cosmética del recurso tecnológico. Entonces ahí hay que tener un cuidado. Digo, los profes estamos pendientes de eso. O sea, ya sabemos que hay un montón de cosas de educación matemática que nos están diciendo que algunas modalidades no funcionan, ni que eso es un dato, eso está probado. Entonces, cuidado con eso. No pensar que si les escribimos todo y los aprendieron el tema, recordar siempre que uno evalúa en términos de los objetivos que se planteó, no abrumar ni abrumarnos con lo sincrónico. Es decir, si tengo horas de clase 2 veces a la semana, no pensar que 4 horas frente al Zoom o frente al Meet hablándoles a alumnos, y toca definir con negrita, en función del contexto, y cada contexto de cada curso que cada profe tenga, todo eso va a ser diferente. Los objetivos de aprendizaje o de acompañamiento, como decía, que la excepcionalidad son las consignas de trabajo para cada propuesta de encuentro semanal o diario, si acaso tienen que hacerlo diario. Puesto que ya es de lo que sabemos de educación matemática. También hay que tener cuidado con los ejemplos ajenos. En estos tiempos salimos a ver qué ideas otro nos dio y esas ideas que otro da, está buenísimo tomarlas, pero hay que pensar que las tenemos que adaptar porque muy probablemente el contexto del otro no es el mismo que el mío, y también hay que considerar que los ejemplos no son modelos, es decir, no hay como un formato a seguir, que el ejemplo, valga la redundancia, ejemplifica.
es algo que alguien hizo que en su contexto le habrá funcionado, pero hay que tener cuidado con el uso de los ejemplos para distinguirlo de los modelos y para considerar adaptarlos a las condiciones que el contexto de que cada uno de nosotros tenemos. Y como ven, nos toca pensar todo, todo otra vez, o sea, todo. Yo creo que esto de la pandemia puso en jaque nuestra profesión docente y que más que nunca quedó visibilizado lo profesional de los docentes, o sea, cómo el docente es un profesional que piensa para cada contexto que tiene y con los recursos que tiene y con el grupo de estudiantes que tiene y con los temas de matemática que le toca dar, ¿qué hago? ¿Qué propuesta le ofrezco a mis estudiantes? Y evalúo y eventualmente cambio. Más allá de los reconocimientos económicos, claramente nuestro trabajo está jerarquizado, es un trabajo enorme en el que estamos metidos y además que las circunstancias nos obligaron a hacer eh, en un clic, en un chasquido. Hubo un chasquido que dijo, profes, a partir de mañana todo lo tienen que pensar de nuevo y esto pone en jaque justamente lo profesional de los docentes, el conocimiento, la capacidad para adaptarnos. Nos toca pensar cómo proponer ante estas nuevas condiciones todos los elementos que como profes solemos pensar. Pone en jaque también lo que hacemos y lo visibiliza y claramente también muestra todo lo que hemos estado estudiando, formando y la ductilidad que tenemos para eso. Me gusta la palabra calma, calma porque la situación es extrema, es una situación extrema a nivel mundial y esta calma es una calma que no implica quietud, porque vamos a estar pensando en todas estas cuestiones y más seguro, no solo estas, que acá hemos sintetizado como para abrir la discusión. Sin dudas, los profes tenemos que poner en juego la creatividad y la adaptabilidad como rasgos que seguro se ponen en juego en este tiempo tan complejo que nos toca vivir, pero del que vamos a salir adelante todos juntos y trabajando duramente. Muchas gracias.